¿Resucitarán los muertos? Este es el tema de hoy. Así es que bienvenidos a todos los que nos acompañan. A través de la historia bíblica, como a través de nuestra historia, ha existido puntos de vista en torno a esto, si los muertos algún día resucitarán. Algunos preocupados por la situación y entendible de la pérdida sensible de un miembro de la familia, pues llegan a preguntarse si ellos se levantarán algún día de la congregación, entre los muertos se levantarán. Y vamos a ver qué dicen algunas doctrinas a las cuales hemos algunas veces aquí mencionado, pues tienen su postura en torno que no pasa nada, ya no mueren, algunos dicen que ya terminaron, otros dicen que sí. También en la Biblia vemos esta comparación dentro del mismo pueblo de Israel, de cómo hay este criterio basado en contextos bíblicos o pasajes bíblicos que han tomado y dicen, pues para nosotros no existe nada, ya se murió, no hay esperanza de vida. Y otros dicen que sí. ¿A qué se debe ello? Bueno, es que hay textos que aparentan decir de uno y otros de otro lado. Y pues si agarramos nada más de un lado y no del otro, pues a lo mejor existen estos criterios. Por ejemplo, vamos a ver qué dice las escrituras de algunos de los textos por el cual algunos dicen que no. Y de entre ellos, pues obviamente, como verán, el mismo saduceos, una de las denominaciones de estas o sectas de la rama del judaísmo que vienen en las escrituras, decían que así era el caso, no iban a resucitar y era algo imposible pensar que fuera a suceder tal cosa. Por ejemplo, en el libro de Job capítulo 7, vamos a ver qué dice Job capítulo 7. Recuerde que nuestra exhortación siempre es: tome su Biblia, tome un blog de notas, algo ahí para apuntar y haga sus anotaciones, ¿verdad? Sus anotaciones, para que las repase y que vea que se hace escritura. Capítulo número 7, versículo número 9. 7, 9. Oh, gracias, dice aquí mamá, de acá del Paso van a dar una ofrenda, ¿verdad? Del Paso para acá, para pues solventar los gastos. Se paga allá, se queda encendida la luz y se queda todo encendido. Bueno, lo que es necesario refrigerador. Dice lo siguiente, 7:9. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, y algunos han pensado que este texto, como otros que estaremos viendo, hacen un énfasis o una alusión, quizás a lo mejor no un énfasis, pero sí una alusión a que no es posible este tipo de cosas, del que algún día vayan a resucitar los muertos. Llega a ser un tanto difícil para comprenderlo, ¿verdad? Y yo digo que es entendible porque hay mucha información en la Biblia, pero también hay grandes vacíos de información como quisiéramos. Hay muchas cosas que desconocemos y no tenemos la capacidad como humanos de entender muchas cosas a nivel
de otra dimensión que no sea lo material. Si lo físico, si lo material no lo conocemos del todo, hay un reto interesante que Dios le hace a Job. ¿Tú conoces estos misterios de las cabras monteses, cómo se elevan hasta arriba? Y lo ponen a que le explique Job sobre cosas terrenales y dice, no, pues no conozco todo eso. ¿Y pretendes alegar conmigo? Entonces imagínense, ¿verdad? Job 14:12 también expresa algo en este sentido que da la aparenta que describe la relación de los muertos nunca más se levantarán. Y lo siguiente. Job 14:12. Asimismo, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. En las Escrituras ya hemos hablado en otra ocasión que usa este eufemismo para referirse a la muerte como el sueño o dormir, está durmiendo. Es una forma suave, dulce, para referirse a algo que es áspero o amargo, ¿no? La muerte. No decir groseramente ya se murió, sino que ya durmió. Bueno, dice este texto en este sentido, en el versículo 14-12 de Job, la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Entonces hay gente que cuando ve estos versículos llega a creer que está diciendo, pues no, ya se murió y ya se acabó, no hay más, no existe nada más, porque ya se murió y ya se pudrió el cuerpo y no hay forma de que se salga uno de ahí, porque ya se murió y le echamos tierra encima. Y se basan en estos textos como en textos del libro de Eclesiastés, en este sentido, y piensan que así es. Bueno, la Biblia nos dice que había un grupo llamado los saduceos que tenía esta forma de pensar de que era posible la resurrección o que aún se vayan a levantar las personas que han partido, sino que ya se murió y se quedó allá. Y vamos a ver una interesante interacción entre este grupo llamado los saduceos y al Mesías Yeshua, al que se le cuestiona, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible esto? Y le ponen una representación, ¿verdad? Había un matrimonio compuesto de honor natural, hombre y mujer, se murió el hombre y con el propósito de cumplir la ley levirática, el hermano del occiso debe de casarse con la mujer para que pueda tener hijos de su hermano y lleven el nombre de su hermano y por ende todo lo relacionado a la herencia del hermano. Bueno, había un hombre, murió, también murió su hermano, murió el tercero y los 7 murieron. Y cuando venga la resurrección, ¿cuál será el afortunado de los 7? ¿O va a andar la mujer rodeada de 7? Mateo 22:23 dice lo siguiente. Acompáñenos para que usted nos pueda ver en este asunto. Mateo 22:23. Ese mismo día se acercaron a Yeshua algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre de su hermano o del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces, su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces,
dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ellos. Entonces, en las Escrituras nos da esta grandiosa aportación ante esta inquietud. Si decimos que hay resurrección, ¿y qué hombre se va a quedar con la mujer? Porque recordemos que de hecho su planteamiento tiene lógica. En la Biblia usted va a encontrar hombres que tenían 2, 3, 4 esposas. Complica este debate al ponerlo en forma invertida, que si la mujer, porque según en el libro de la Torah dice que en la ley levirática debe de casarse el hermano que sigue para dejarle herencia y descendencia a su hermano que falleció. Un caso de esos muy conocido es acerca del hijo de Judá, que tuvo una mujer y se murió el hijo, y luego el segundo no quiso cumplir con esto, hizo una trampita por ahí que usted puede consultarlo en el libro de Bereshit o de Génesis, y dice el Señor lo mató. Y Judá tuvo miedo, y esa mujer usando astucia pues se disfrazó y consiguió procrear por medio de Judá. Lea esta historia. Entonces podemos decir que es razonable su inquietud. Es que imaginémonos que vengan otra vez en vida, y si tuvo 2, 3, 4 mujeres o viceversa, la mujer se casó 1, 2, 3 veces cumpliendo la ley levirática, esto va a ser muy complejo. O sea, ¿quién se va a quedar con quién? ¿Dónde van a estar? Hay mucha información, decíamos, pero también hay mucho vacío que no sabemos, que más. Y a veces en la curiosidad la gente anda investigando cosas y se va muy lejos, ¿verdad? Se va muy lejos. Anda investigando cosas que no nos tiene permitido, Señor, informado, porque si no tenemos aquí, pues, a veces especulamos y andan buscando en otros libros, ¿no? Andan buscando la otra esposa que tuvo Adán. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Hay textos como los que cité que aparentan no hay resurrección. Pero hemos señalado una y otra vez que uno debe de guiarse a través del contexto y del volumen de lo que dice las Escrituras. Porque hay debates, hay análisis que se están dando, como este caso entre los fariseos y nuestro Señor, y nos presentan las características de lo que pensaba cada uno, y son dignas de analizarlas. Pero cuando las Escrituras en su volumen empiezan a aportar información hasta donde Dios nos permite, podemos decir entonces que ya clarifica hasta donde Él quiere el punto tal. ¿Y qué es lo que dice Yeshua ante esta situación cuando había esta posición? Es que ¿quién se va a quedar con esta mujer? Ese es un caso. Cuando regrese de los muertos algún día Abraham, ¿quién será la esposa de él? Agreguémosle, ¿verdad?, todas estas cosas. Cuando regresen de los muertos, si es que regresan, pensemos actualmente como saduceos, ¿qué va a pasar cuando venga, por ejemplo, ¿qué pasó con el sonido? ¿Qué va a pasar con Jacob? ¿Con cuál de las 4 se va a quedar? Y así podríamos seguirle, ¿verdad? Moisés cuando regrese de los muertos, si regresa, imaginémonos, ¿con quién se va a quedar? ¿Con todas ellas? Entonces, esta inquietud
pues era lo que hacía pensar cómo va a ser la resurrección si es que se da, y pues es imposible, ¿cómo? ¿Qué tal si usted se pone a pensar también? Pero voy a regresar, yo tengo 51 años, estoy por cumplir 51 años de edad, voy a regresar como a mis 51 años de edad, que me imaginemos que partí la tierra. Otro podrá decir, yo tengo 60 y tantos, y si muero en esta edad, voy a regresar a una edad aproximada de los... ¿Así me voy a ver a los 60 y tantos? Alguien va a decir, pues no conviene resucitar, ¿verdad? Así no conviene, pues ¿para qué? Otros van a decir, y el niño que murió de meses, así va a venir, de meses así. Quizá hasta va a servir lo que voy a compartir en relación a la pregunta que hizo el hermano Domínguez. Vamos a pensar que alguien que le tuvo un problema de diabetes, le amputaron su pie, y ese pie lo enterraron por allá. 15, 20 años él ya se cambió de ciudad, y ahí ven otra parte de la ciudad, y allá se muere. Va a resucitar sin una pierna. Vamos a imaginar otro escenario. El mismo con este problema de diabetes, pero fue e incineraron su cuerpo, su pierna, y fue llevada a algún lugar, y muchos años después muere ya el individuo. ¿Qué va a pasar con la pierna? Porque fue incinerada. ¿Qué va a pasar con los judíos que fueron incinerados en el Holocausto? Porque fueron incinerados en esta máquina depredadora. ¿Cómo van a...? Son muchas cosas que obviamente a nosotros humanos nos cuesta entenderlo. Así es que Yeshua hace una aportación muy interesante y cita lo siguiente. Mateo 22 nos quedamos. Dice el versículo 29. Yeshua contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Número 1, no conocen las Escrituras, a lo mejor no le han prestado atención a unos detalles por ahí. Y 2, no conocen el poder de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar a ser Dios? Mire, ¿a qué me refiero con poder de Dios? En una ocasión alguien me decía que Yeshua no podía haber nacido en forma milagrosa de una mujer llamada María o Miriam. Eso no puede ser posible. Que me lo diga un incrédulo en las Escrituras, un ateo, un ufólogo que cree en los ovnis, o pues se entiende que puede tener esa postura. Pero alguien que dice que es judío, y por ende para todo judío la ley de Dios es lo que dice Moisés, ¿no? Yo decía, bueno, si no es posible eso, si para ti eso no es posible, entonces tampoco es posible que haya salido de la costilla de Adán una mujer llamada Jabá o Eva. Es imposible tampoco. Así es que si es imposible que Yeshua haya nacido en forma milagrosa, como lo narran los escritos, no solamente el profeta Isaías, sino los escritos de los discípulos de Yeshua, entonces tampoco es creíble que Eva haya salido. Y si tampoco es creíble estas dos cosas, menos es creíble que un hombre haya sido formado del polvo de la tierra. Menos. Entonces vean por qué Yeshua dice, ignoran el poder de Dios. O sea, ¿hasta dónde puede llegar Dios? Pues así sencillo. ¿Quién lo puede detener, verdad? 29 lo leímos, versículo 30. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora,
El ser humano, cuando fue creado, según en el libro de Génesis 1 y 2, fue diseñado con la capacidad de la reproducción junto como lo demás que está creado. Yo le decía a mi esposa en los vientos que hubo aquí en Juárez recientemente y hoy otra vez, pero en días atrás hubo unos vientos muy serios, fuertes. Yo tengo aquí unos árboles en mi casa y uno de esos árboles trae un tiradero de lilas brutal y el otro que tengo también trae muchas hojitas tiradas y está muy fuerte el viento. Y tengo muchas macetas de sábila, tengo un laurel, 2 laureles, y yo me quedé en un momento quejándome de las lilas que estaban cayéndose ahí. Que eran muchas lilas amarillas más que ahí. Y me quedé reflexionando. Es increíble lo que hace Dios. Cómo hace sacudir los árboles permitiendo el viento, llevándose la semilla para que se disperse y crezcan en otros lados. Y ¿saben por qué llegué a esa reflexión? Porque cuando volteé en las macetas que tengo ahí con algunas plantas, han caído semillas y están germinando estas ramas de lilas en donde está sábila, donde está un laurel, y no las puedo dejar crecer porque me la va a ahogar la otra, entonces tengo que quitarla. Pero me quedé pensando, el ser humano fue diseñado con la intención de multiplicarse y vino con una bendición, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No como el mormón. El mormón cree que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Entonces fue bueno tener relaciones sexuales, es decir, fue bueno pecar para que se procrearan, porque de otra manera no se procreaba. Hace poco, cuando compartía mi testimonio, cuando la hermana Angélica Gray quería saber sobre esta parte, yo les decía que fui al instituto y yo decía, ¿por qué Adán y Eva no se miraban desnudos si sí tenían vista? Miraban las cosas, miraban bueno, para que le pusieran los nombres a las cosas, a los animales, que sí que los miraban, palpaban. Dice, ¿por qué no se miraban desnudos? Y yo me acuerdo que le pregunté a uno de esos maestros que me daba homilética y hermenéutica en el instituto, y me decía, no, hermano, es que eran tan inocentes que no había en ellos esa tendencia sexual, pero cuando tuvieron relaciones sexuales, pues se les cayó las vendas de los ojos. Y yo dije, no, es que eso no puede ser posible, hermano. Le dije, no es posible, porque usted está señalando eso como pecado, y todo lo contrario, Dios dio luz verde, fructificados y multiplicados, y nunca va a ser uno peque lleve a una bendición. Eso no puede ser posible. Y él me dijo, pues tiene razón, hay que analizarlo. No, el ser humano sí tiene esta bendición de procrearse, de multiplicarse, de tener hijos. No es así en el ámbito de la resurrección. En el ámbito de la resurrección, dice el Señor, serán como los ángeles. Y los ángeles no tienen esta cualidad de la multiplicación. Entonces, pensar que seríamos, cuando resucite voy a volver a tener hijos, esto no es así. Es diferente. De manera que dice las Escrituras, es que no han puesto atención. Yeshua dice, no han puesto atención, ¿verdad? Es un nivel superior. Es un hombre al que Rab, Shaul o Pablo dice, un hombre de glorificado. Trasciende a este cuerpo, desde que nace empieza a deteriorarse. Véase, los que tenemos cierta edad ya, bueno, cualquiera que vea sus manitas, usted ve a ver que cuando ve las manitas de un bebé dice, hombre, ya las mías ya no tienen nada que ver con la hermosura de un bebé, la piel tan hermosa que tienen los niños. Entonces empieza el ser humano a un deterioro hasta que finalmente
lo desgasta su físico, su naturaleza, las enfermedades, y llega a su ciclo hasta el deceso. Así es que el Señor dice, no, si hay resurrección. A ustedes a lo mejor le pusieron mucha atención a estas partes, pero era un debate diferente, que en el contexto están hablando a nivel terrenal, pero véanlo a nivel completo. Si hay resurrección, ¿quiénes van a resucitar? Sería la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque si Yeshua está diciendo sí hay, es porque lo hay, así sencillo es la palabra vida. Veamos a ver qué dice en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo número 12, dice lo siguiente. El libro del profeta Daniel, versículo del capítulo 12, 2. Un saludo a la hermana Sol. Dice en el capítulo de el libro de Daniel 12:2: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. En otra ocasión estaremos hablando de por qué algunos van a otro lado y por qué otros a otro lado. Hoy estamos hablando de ¿habrá resurrección? Entonces, las escrituras aportan de que, de hecho, hablan de que van a ser levantados los muertos, los justos como los injustos. En otra ocasión también hablaremos de esas dos resurrecciones, porque hay dos resurrecciones. Entonces, si habla la Biblia, hay una resurrección, tanto de justos como de injustos. En otras palabras, todos los humanos van a tener resurrección. No todos juntos, pero sí todos. No todos con el mismo resultado, pero sí va a haber una resurrección. En el libro de Lucas 20, en el libro de Lucas 20, dice, versículo 35: pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento. No se le... es diferente, pero de que va a haber resurrección, va a haber resurrección. Entonces, sí encontramos mucha evidencia en las Sagradas Escrituras de que la resurrección es un hecho real, y que así como en el presente, también en el pasado había una disputa en este criterio. No, los saduceos no existen este tipo de cosas, los fariseos decían cómo de que no, y había esta diferencia. No, pero es que es imposible, ¿quién se va a quedar en este tipo de escenarios? ¿Quién se quedaría con quién? ¿Cómo sería? Y vean que cuando Yeshua explica eso, también los escritos de los discípulos de Yeshua y los escritos de Rab Shaul, o las formas en las que él platicaba, hablaba de ello, de que va a haber una resurrección de justos y de injustos. Va a haber una resurrección. El problema es ¿a dónde quiero yo formar parte? Porque de qué va a haber, la escritura aportan la resurrección. Miren lo que dice en el libro de Hechos capítulo 23, y veamos que, por ejemplo, este hombre llamado Pablo, conocido como Pablo o Saulo de Tarso, el rabino Shaul, vean cómo dice lo siguiente de qué era lo que él creía, qué era lo que él hablaba, qué era lo que él predicaba, qué era lo que a cada ciudad que iba diciendo algo. Un saludo a Rabí Julio, que hoy hizo una participación entre los rabinos de aquí de Movimientos Beit Mechol. Vamos a ver qué dice. En el libro de Hechos 23, versículo 6, dice lo siguiente:
Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, soy hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Allí hay cosas que debemos de prestarle atención, ¿verdad? Miren cómo Pablo nunca dijo yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy fariseo. Y cuando Pablo está hablando ahí, ya había culminado sus viajes. Sus 3 viajes. Yo soy fariseo, soy hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando hablaba Rahab Shaul sobre esto, hizo que se dividiera sus acusadores porque formaban parte de estas dos ramas, saduceo y fariseo, los que no creen como los que sí creen. Los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían. Y Pablo dice, pues yo soy como ustedes los fariseos, que no nos enseñaron sobre esto, porque ahora se asustan, porque dije que Yeshua resucitó. Pues si es lo que dicen nuestros profetas, es lo que dicen nuestros maestros, ¿por qué se asombran ahora que digo que Yeshua resucitó? También ahí lo vemos en el versículo número 8, vea lo que dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Entonces, la Biblia en este sentido se aporta: habrá una resurrección, y también aporta con objetividad y claridad de justos y de injustos. Aquí habrá una resurrección en su debido tiempo. ¿Qué dice más adelante? Miren lo que dice también allá, capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 23, dice lo siguiente: acerca del Mesías que había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Era algo que Pablo decía y algo que Pablo predicaba. No dejaba de decir esto: vendrá un juicio, vendrá la resurrección. Tanto así que a veces asustaba a los gobernantes, ¿verdad? No, mejor échenos a la cárcel otra vez a este, le tenían miedo, porque hablaba con una contundencia: va a haber una resurrección, o sea, nadie se va a escapar, toditos tendremos que algún día comparecer a tu tribunal. Entonces es lo que aporta. Miren lo que dice primera Pablo, también vuelve a aportar en Primera de Corintios, capítulo número 15, y dice lo siguiente. Primera de Corintios 15, dice en el versículo 12: pero si se predica del Mesías que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si alguien dice que no es cierto, y que ustedes en su tiempo le estaba diciendo, y que algunos de ustedes estén diciendo que no, bueno, hasta el presente han hecho cuanto han podido para buscar una tumba y encontrar al Mesías, no la han encontrado. Nunca van a encontrar ese cuerpo ahí, ¿no? Dice el versículo 16: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco el Mesías resucitó. Y nosotros tenemos evidencias escriturales de que resucitó, tanto así como lo narran los evangelios, como también lo narra en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que después de haber estado por espacio de 40 días entre sus discípulos, fue ahí al monte de los Olivos, y de ahí ascendió el Mesías. Y ahí se presentaron dos
seres de vestimentas blancas, y le dijeron que ahí donde, así como lo están viendo ir al Mesías, así va a venir. Y en el libro de Zacarías 14 describe que va a venir el Señor en ese mismo monte. El mismo profeta Zacarías dice: pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirán dos. O sea, fíjense cómo en el mismo punto donde se fue, ese mismo punto, dice regresar. Apocalipsis 20. Dice en Apocalipsis 20, hablando de ¿resucitarán los muertos? Apocalipsis 20 dice lo siguiente. Vean lo que dice en el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Hay una promesa de resurrección. Hay resurrección de justos e injustos. No es el mismo resultado para estos dos grupos, unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces, los fariseos encontraban respuestas que todavía se comparten en los comentarios talmúdicos, de que de dónde sale esta idea de referirse a una resurrección. Y ellos vieron que no solamente cuando es objetivo y claro como el libro de Daniel 12:2, sino que también dicen cuando habla de ese rocío de Dios, es una alusión metafórica de un rocío en los cuerpos, en los muertos, para que estos vuelvan a salir, a la que Pablo hace uso, ¿verdad? Que dice, este cuerpo tiene que ser sembrado en deshonra, y hace una referencia comparativa. Es como una semilla tiene que estar seca y meterla a la tierra para que allá adentro se transforme y abra. Dice, es algo en un sentido metafórico, que nosotros sembramos este cuerpo, se siembra en deshonra, pero vendrá un rocío del Señor, y eso hará que se transforme esa semilla en un árbol, en algo que dé un fruto especial. Génesis 27:28, cuando vemos este pasaje, Génesis 27:28, vamos a trasladarnos al libro de Génesis, y vean, por ejemplo, en esta bendición que expresa uno de los patriarcas. Génesis 27:28 dice lo siguiente: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Los sabios, cuando miraban esta frase, el rocío del cielo, decían, ahí también es una forma de dar a entender acerca de la revelación de esto de la resurrección de los muertos, a los que los fariseos apostaban de que era una realidad. Salmo 110, versículo número 3. Salmo 110, versículo 3. Dice lo siguiente: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Escuche, en el día de tu poder. Un saludo a Lisette García, mi hermana, allá en Ávila, en Texas.
En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Vea esa frase maravillosa, ¿verdad? El rocío de la juventud. Porque hace rato hacíamos esta reflexión. ¿Voy a resucitar con este cuerpo todo adolorido con el que me fui sepultado? No. Y dice, ahí cuando habla de ese rocío de la juventud, era como se entendía que el Eterno en forma metafórica decía, van a estar para gloria muy diferente, con unas condiciones diferentes. Oseas 14:5 dice lo siguiente. ¿A qué me refiero con unas condiciones diferentes? Si usted ve las formas en las que Mashiach, cuando es resucitado, las condiciones que tenía, ¿verdad? Cómo se aparecía, desaparecía, se elevaba. Oseas 14:5 dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Textos como estos en los comentarios rabínicos siempre son referenciados como una forma de decir, es un indicativo de que algo sucederá como un rocío de Dios y se cumplirá lo que dice el profeta Daniel de capítulo número 12:2. Señalé yo pues entonces, si va a haber una resurrección, como así lo marca, y hay resurrección de justos y de injustos, ¿de qué lado queremos estar? Hay gente que puede actuar en su vida como bien le plazca y a lo mejor quiere vivir como él quiera, pensando de que sus actos no tendrán consecuencias. ¿Qué queremos nosotros? ¿De qué lado queremos estar? Nosotros tomamos una decisión, usted toma una decisión, desde luego, muy favorable, una decisión muy acertada de irnos del lado correcto. ¿Cuál es el lado correcto? Miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo número 11. Juan, capítulo número 11. Acompáñenos para finalizar esta parte de la exposición del tema. ¿Resucitarán los muertos? Juan, capítulo 11. Usted y yo tomamos una decisión muy, pero muy acertada. Versículo 25. Y dice lo siguiente. Les dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hace mucho les compartía que yendo a una comunidad judía aquí de Juárez, escuché a una mujer que se puso de pie, tomó su Biblia, separó el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, como están marcadas así nuestras Biblias, forma tradicional, y dijo estas palabras: yo ya no sé ni lo que creo, porque para mí esto del Nuevo Testamento no es verdad, no tiene validez, y Jesús o Yeshua para mí no es nada, no es cierto. Y yo, sentado en esa congregación, quería ver si el líder podía ayudarle a esa persona, y vi que se incomodó él al verme ahí y empezó a desviarse del tema, y me tuve que poner de pie. ¿Me permites? Lamento que tú no puedas ayudarle a esta persona y que
acaba de hacer ella algo inimaginable. Acaba de rechazar a aquel que ha sido puesto para beneficio de nosotros. Si Yeshua dice lo que usted acaba de ver, yo soy la resurrección, es el por el cual nos va a venir a levantar, como dice Mateo 24. Si no crees en Él, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué lado escogiste? Por eso dije que usted y yo tomamos la mejor decisión, seguir a Mashiach. Fue la mejor decisión. Es más, usted lo acaba de ver, va a venir y reinar 1000 años. Y decía en el libro de Apocalipsis, constituyéndote sacerdote de Dios. Qué privilegio va a ser para aquellos que optamos por no detenernos y seguir al Mesías. No detenernos. Porque si algo va a hacer el antimesías es aborrecer al que cree en Yeshua, pero que también tiene la palabra o la ley en su mano, el creyente. No una de las dos cosas. Es las dos cosas. Así lo establecen los profetas, que vendría el Mesías y reinará aquí en la tierra. Pero también lo dijeron que después de ser rechazado y llevado hasta la muerte, como Daniel lo escribió, que le sería quitada la vida al Mesías. O como dice en el libro de Isaías 53, que entregaría su vida por este de nosotros. Es causa por el cual podemos tener la seguridad de que lo que creemos es verdad, porque si Él resucitó, entonces todo lo que dijo es verdad. Si Él no resucitó, dice Pablo, entonces vana es nuestra predicación. Pero como hay evidencia que nunca han encontrado su cuerpo, y ha habido constancia escrita de que Él resucitó y se elevó a los cielos y está sentado de Abacadosh, entonces es seguro lo que dicen las Escrituras, de que vendrá y nos levantará del polvo de la tierra donde estemos. Como estemos, en cenizas o no en cenizas, como estemos, tiene el poder de levantar como esté al creyente, aunque venga la persecución y le hagan lo que hagan con él. Siempre, siempre cumple, siempre es verdadero. Soy el hermano Castañeda, espero